Maya Alejandra Crawford parecía ser una mujer que conocía su destino. Nacida en Portland en 1991, hija de un abogado exitoso, James Crawford, y una enfermera, Susan, creció en una atmósfera de expectativas y logros cuidadosamente cultivados. Alrededor de ella giraban 4 personas que definirían profundamente su destino. Su esposo, Robert Shelton, 32 años, ingeniero de equipos de climatización, con una carrera prometedora. Su suegra, Beverly Shelton, 58 años, una mujer controladora que no sabía cómo soltar a su hijo. Su mejor amiga, Linda Morris, profesora de música, con una risa que iluminaba cualquier habitación. Y el médico familiar, Dr. Anthony Revolt, quien había supervisado cuidadosamente cada ecografía, cada revisión de su embarazo. En marzo de 2024, 3 semanas antes de la fecha estimada del parto, Maya se encontraba en un estado de feliz anticipación que tocaba casi lo religioso. Su tercera habitación se había transformado meses atrás en una guardería de cuento de hadas. Paredes amarillas del color del atardecer. Una cuna blanca con dosel de gasa. Móvil de pájaros que giraban lentamente sobre la cabeza donde dormiría su hija. En el refrigerador colgaban decenas de dibujos de sus alumnos de secundaria, cada uno un tesoro infantil. Señorita Crawford, esperamos conocer a la pequeña Sofía pronto. ¡Que sea niña! ¡Te queremos! Robert, su marido, era un hombre de pocas palabras, pero acciones profundas. Ingeniero competente, que ganaba lo suficiente para darle una vida cómoda, que amaba a Maya con una devoción que a veces rozaba la fragilidad, como si supiera en algún nivel instintivo que la felicidad así de perfecta debía ser custodiada, protegida de algo invisible. Su bulldog Charlton, un perro del refugio municipal que habían adoptado hace 3 años, después de que Maya lo viera con ojos tristes detrás de un cristal, seguía a Maya de habitación en habitación como un guardián de una misión sagrada. El perro, de 5 años, había sido devuelto 3 veces antes de llegar a sus manos. Nadie lo quería, pero Maya vio en él algo que otros no vieron. Potencial, alma, la capacidad de amar. Ahora Charlton dormía junto a ella cada noche, la cabeza pesada sobre el colchón, vigilante, como si supiera que algo importante se aproximaba. Maya enseñaba literatura en una escuela secundaria privada de Portland, en el corazón de la ciudad, donde los hijos de médicos y empresarios aprendían sobre Poe y García Márquez, de la mano de una mujer que hacía que los clásicos cobraran vida. Sus alumnos la adoraban sin ironía, sin el cinismo típico de los adolescentes. Tenía ese don raro de los grandes maestros, la capacidad de escuchar sin juzgar, de validar sin pretender, de inspirar sin manipular. Su aula era un refugio para muchos estudiantes que en casa enfrentaban sus propias batallas silenciosas. Padres divorciados, hermanos adictos, depresión silenciosa. Maya escuchaba, aconsejaba sin exceder sus límites, compartía citas de escritores que parecían escribir directamente sobre el dolor adolescente. Pero aunque no lo supiera conscientemente, en esa atmósfera de felicidad perfecta, se estaba fraguando un conflicto que pronto se convertiría en tragedia. Una grieta casi imperceptible en la estructura de todo lo que Maya había construido. Un grieta que llevaba el nombre de Beverly Shelton. Beverly Shelton había crecido en una familia severamente disfuncional, donde el amor se medía no por abrazos, sino por sacrificio y sumisión incondicional. Su padre, Arthur Shelton,
Era un hombre alcohólico, con momentos de violencia controlada, que desapareció completamente en 1996, dejando a Beverly, entonces ya madre soltera, con un único hijo, Robert, nacido en octubre de 1991. La vida no había sido amable con Beverly. Después del divorcio, la vida completa de Beverly se centró obsesivamente en el niño, en su educación, en su futuro, en moldearlo para que nunca sufriera lo que ella había sufrido. Trabajaba como gerenta de oficina en una clínica privada. Años de trabajo administrativo, rostro amable cuando era necesario, frialdad cuando era conveniente. Ahorraba cada dólar, cada centavo. Renunciaba a vacaciones, a nuevas ropas, a cualquier comodidad que no fuera esencial. Su único lujo eran los libros de autoayuda que compraba en las tiendas de segunda mano, textos sobre cómo criar a un hijo correcto, sobre cómo asegurar que él nunca se convirtiera en su padre. Su mantra era simple, pero letal. Solo te necesito a ti, cariño. Nos las arreglaremos solos. No necesitamos a nadie más. Y Robert aprendió esto desde los 3 años. Amar a mamá era su única responsabilidad. Robert creció aprendiendo desde la infancia más temprana que no debía hacer preguntas incómodas, que no debía pedir nada que requiriera dinero, que no debía traer amigos a casa porque mamá estaba cansada, que su existencia debía girar alrededor de complacer los estados emocionales de Beverly. Si ella estaba triste, él debía estar triste. Si ella estaba enojada, él debía sentir culpa, incluso si no había hecho nada. La psicología del niño que aprende a ser responsable de las emociones de su padre, madre, es profunda y destructiva. Crea una necesidad patológica de controlar, de complacer, de nunca establecer límites. Cuando Robert eligió la carrera de ingeniero a los 16 años, Beverly estaba orgullosa, pero controlaba cada decisión. ¿Qué universidad? ¿Qué especialidad? ¿Cuántos amigos podía tener? Cuando compró su primera casa a los 29 años, ella celebró, pero también exigió que las llaves de su casa fueran copiadas, que ella pudiera visitarlo sin aviso previo, que él siguiera yendo a cenar cada domingo sin excepciones. Pero cuando Maya apareció en 2014, en una simple parrillada en Portland donde Robert la conoció, Beverly sintió algo que no había sentido en años: pánico. Pánico real. Porque en los ojos de Maya vio a una mujer que no necesitaba a Robert de la manera en que Beverly lo necesitaba. Y eso era intolerable. Durante 6 años de vida conjunta, Beverly, lentamente, pero con la precisión de un cirujano, envenenó la atmósfera del hogar. Comentarios mordaces, pronunciados con sonrisa. Maya, querida, ese vestido realmente te hace ver 10 años mayor. Visitas inesperadas a las 11 de la noche. Oh, no sabía que estaban ocupados. Simplemente pasaba y pensé, tenad teenage. Observaciones pasivo-agresivas que corroían la psique como ácido lentamente derramado. No entiendo por qué no pueden venir a cenar conmigo los domingos, como solíamos hacer Robert y yo. Parece que me han reemplazado. Cada frase era un cuchillo quirúrgico, y Beverly era una maestra en el arte de herir, sin que sangrara visiblemente. Robert, criado para complacer a su madre, se encontraba constantemente dividido entre 2 mujeres que competían por su lealtad. Maya veía este conflicto dibujado en sus ojos cada vez que Beverly llamaba, cada vez que su suegra hacía un comentario hiriente disfrazado de preocupación. «Mi amor, tu madre está celosa»,
le decía Maya con la paciencia de quien entiende que el dolor de su marido era legítimo. Estás celosa porque ahora tienes a alguien más en tu vida además de ella. Eso no es amor, eso es control disfrazado de sacrificio. Pero la semilla de la culpa, sembrada por más de 3 décadas de manipulación emocional, todavía vivía profundamente en Robert. Pasaba noches despierto, preguntándose si estaba siendo un mal hijo, si realmente amaba a su madre lo suficiente, si la estaba abandonando cuando más lo necesitaba. En julio de 2023, cuando Maya le comunicó a Robert que estaba embarazada, Beverly escuchó las noticias a través de una llamada telefónica casual que pronto se convirtió en lo más importante de su vida. Un bebé. Un nieto. Una nueva oportunidad de control, de fijación, de reanudar los mismos patrones destructivos con la próxima generación. Pero entonces, en noviembre de 2023, Robert hizo algo que Beverly nunca esperó plenamente. Estableció un límite, una frontera clara e inamovible. Robert llamó a su madre un martes por la noche y le dijo, con una calma que sorprendió incluso a Maya, que ella no estaría permitida en la sala de partos. Punto. No había discusión, no había espacio para negociación. Maya lo había expresado claramente. Robert, amor, tu madre va a intentar controlar la experiencia del parto. Necesito sentirme segura. Necesito que sea un momento solo entre nosotros dos y los médicos. Nada más. Nadie más. Y Robert, después de 32 años de culpa acumulada, de programación emocional, de estar al servicio de las necesidades de otro, finalmente eligió. Beverly sintió que la tierra desaparecía bajo sus pies. Años de intentos de control, de manipulación emocional sofisticada, de sacrificios deliberadamente dramatizados para generar culpa. Todo esto no funcionó. Su hijo finalmente había elegido a su esposa. El límite fue trazado claro, duro y parecía final. Lo que precipitó la crisis fue una llamada particularmente cruel que cambiaría el curso de todo. Beverly, en uno de sus momentos de preocupación maternal performativa, llamó a Maya cuando Robert estaba en el trabajo, cuando sabía que estaría sola. Su voz era suave, fingidamente amigable, el tono de alguien que está ofreciendo un consejo que alguien tiene que dar. Cariño, he estado pensando, ¿estás segura de que Robert realmente quiere este bebé? Cuando le preguntaba antes, ya sabes, cuando era solo nosotros dos, nunca hablaba de tener hijos. Nunca mencionaba bebés. Simplemente me preguntaba si todo esto es lo que él realmente quiere, o si tal vez tú estabas presionándolo, convenciéndolo de hacer algo que no estaba seguro de querer. Las palabras fueron cuidadosamente diseñadas como pequeños venenos para sembrar duda, para crear grietas microscópicas en la confianza entre Maya y Robert, para hacer que Maya cuestionara si el amor de su marido era verdadero o solo obediencia. Pero Beverly había ido demasiado lejos. Maya colgó el teléfono con las manos temblando de rabia. Esa noche, mientras Robert descansaba en el sofá después de un día agotador de trabajo, ella se sentó a su lado y le contó la conversación palabra por palabra. No dramatizó, no exageró, solo transmitió los hechos con la precisión de alguien que ha memorizado cada palabra venenosa. Robert se levantó lentamente, fue a su habitación, cerró la puerta suavemente y después de 10 minutos que parecieron eternos, salió con los ojos rojos de rabia y tal vez también de culpa. Caminó hasta el teléfono fijo de la casa, el teléfono que rara vez usaba, y marcó el número de su madre. Su voz era tranquila, controlada, pero contenía algo que Beverly nunca había escuchado antes en su hijo:
la autoridad definitiva de un adulto que finalmente se había convertido completamente en adulto, que había dejado de pedir permiso para existir. Mamá, escúchame bien, esto se acabó. Maya es mi familia. Te necesito en mi vida, pero solo si respetas a mi esposa y a mi hija que viene en camino. No hay negociación, no hay discusión. Esos son los términos. Si aceptas estos términos, continuamos hablando como madre e hijo. Si no aceptas, entonces tenemos un problema serio que va a requerir que busquemos terapia de familia. Del otro lado de la línea, hubo un silencio tan profundo, tan absoluto, que Robert pudo escuchar el tic-tac del reloj analógico de Beverly en el fondo, el zumbido casi imperceptible de su refrigerador, el sonido de su propia respiración en la bocina. Luego vino una voz helada, una voz que Robert no reconoció completamente, como si su madre fuera alguien más en este momento. Después de todo lo que he sacrificado por ti, después de todo lo que he hecho, después de todos estos años, ¿eliges a ella? ¿Realmente me eliges a mí, tu madre que te lo dio todo, o eliges a una mujer que te ha hechizado? Robert respiró profundamente. Te amo, mamá, pero amo a Maya más. ¿Eso tiene que ser suficiente para ti? El teléfono fue colgado suavemente y comenzó un silencio que duraría días, luego semanas, luego meses. Beverly no llamaba, no enviaba mensajes de texto, solo esperaba. Esperaba que Robert cediera, que volviera arrastrándose, que rogara perdón como había hecho antes. Pero Robert no cedió. Y Beverly, en la soledad de su pequeño apartamento de una habitación en el otro extremo de la ciudad, comenzó a hacer algo infinitamente más peligroso que simplemente manipular. Comenzó a planificar. No de manera consciente, porque la mente enferma casi nunca está completamente consciente de su propia maldad, de sus propias intenciones destructivas, sino de esa manera insidiosa, casi osmótica, en que el dolor narcisista se transforma lentamente en destrucción, en que el abandono imaginado se convierte en una obsesión corrosiva con la venganza. Beverly comprendía en algún nivel profundo. La batalla por el control se había perdido. Su hijo había elegido. Y si no podía controlarlo a través de la manipulación, entonces tal vez, solo tal vez, podía controlarlo a través del dolor, a través del duelo, a través de la pérdida irreparable. Del 11 al 15 de marzo de 2024, en la casa de Maya y Robert en Elm Street en Portland, una atmósfera de calma falsa se cernía sobre el espacio. Maya asistía a sus citas médicas regulares. Su estado era excelente. Los latidos del corazón del feto eran rítmicos, sin complicaciones aparentes. Pero su sensibilidad se había agudizado durante el embarazo, como si alguna voz interna le susurrara sobre un peligro que se aproximaba. Robert estaba alterado después del enfrentamiento con su madre. Sabía que Beverly no se rendía, que el silencio era solo la calma antes de la tormenta. Durante años había aprendido a reconocer sus patrones. Primero el ataque directo, luego el retiro calculado, luego el regreso con manipulación renovada. Linda, la amiga de Maya, notaba que ésta se había vuelto más reservada, más ansiosa. En sus encuentros, Maya expresaba: «Solo quiero que estas 3 semanas pasen en paz. No quiero drama antes de las contracciones». Charlton, el bulldog que generalmente era alegre y juguetón, se había vuelto más atento,
Seguía a Maya de habitación en habitación. Dormía junto a su cama cada noche, como si estuviera guardando algo sagrado. Los animales sienten la tensión que los humanos ocultan, leen las ondas invisibles de miedo y anticipación. El miércoles 12 de marzo, Beverly pasó junto a la casa de Maya y Robert. Aparentemente solo por coincidencia, simplemente pasaba cerca. Charlton ladró a Beverly de una manera que no era habitual en él, que solía ser amigable con casi todos. Linda, quien había llegado para ayudar a Maya con los últimos preparativos, preguntó: ¿Esto es normal para él? Maya respondió en voz baja: No. Charlton siente algo. Yo también siento algo. Nadie podía imaginar cuán acertado sería ese instinto. Durante esa semana, Maya experimentaba una mezcla de ansiedad e ilusión. Cada noche se acostaba junto a Robert, quien dormía profundamente a su lado, ajeno a los miedos nocturnos de su esposa. Maya ponía la mano sobre su vientre, sentía los movimientos de Sofía dentro y rezaba silenciosamente porque todo saliera bien, porque las próximas 3 semanas transcurrieran sin incidentes. Robert la abrazaba dormido, como si en el sueño todavía tuviera acceso a una parte de sí mismo que en la vigilia no podía expresar. Sus miedos sobre su madre, su culpa, su amor dividido, todo esto se manifestaba en pesadillas que no recordaba al despertar. Beverly no permaneció en silencio durante 5 días. Hizo lo que siempre había hecho. Acumulaba resentimiento, sus insultos personales y sufrimientos pretendidos se transformaban en acciones. El jueves 13 de marzo, envió a Robert una serie de mensajes de texto que más tarde serían proporcionados como prueba a la fiscalía. Tu esposa te está quitando de la familia. No reconozco a mi propio hijo. No es justo que no pueda estar contigo en un momento tan importante. Robert no respondió, lo que solo intensificó su frenesí. El viernes 14 de marzo, Beverly llamó a Robert al trabajo. Hablaba con calma, casi de manera apaciguadora. Su voz era la de una madre que aparentemente había reflexionado. He estado pensando que podríamos hablar. Necesito explicarle a Maya que no soy su enemiga, que solo me preocupo por nuestra familia. Robert comprendía que era manipulación, su estrategia habitual. Parecer arrepentida, pedir una segunda oportunidad, luego volver a los mismos patrones de control. Pero él dudaba. Quizás mamá tenía razón en algo. Quizás Maya estaba siendo demasiado severa en los límites que establecía. Esta batalla interna lo consumía. La culpa programada en su mente desde la infancia volvía a aflorar. Maya veía esta lucha dibujada en sus ojos cada vez que hablaban de su madre, y le decía con la paciencia de quien entiende el trauma generacional: Esto es su manipulación, mi amor. Ella sabe que eres amable, que quieres complacer a todos. No dejes que juegue con tus emociones. Pero la duda, sembrada durante décadas de control materno, todavía habitaba el alma de Robert. Pasaba noches sin dormir, preguntándose si estaba siendo duro con su madre, si debería permitir que Beverly viera el parto, si su lealtad hacia Maya estaba en el lugar correcto. Maya lo abrazaba en la oscuridad de la noche y le susurraba: Hiciste lo correcto, Robert. Estoy aquí. Nosotros estamos aquí. Pero ambos sabían que algo se había roto, algo que tal vez no podría repararse. Durante esa semana, Beverly continuó tejiendo su red de mensajes, cada uno diseñado para minar los cimientos de su confianza. ¿Cómo puedes estar seguro de que ella realmente te ama? He hablado con mis amigas y todas dicen que Maya tiene características de una persona controladora. Cuando todo esto termine, cuando nazca la bebé, verás que tu esposa te aislará de mí completamente. El viernes 15 de marzo,
Beverly se sentaba en su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, en la oscuridad de la noche, a las 23:42 horas. Su mente trabajaba de manera diferente ahora, como si algo fundamental en ella hubiera cambiado. Sabía que no podía simplemente desaparecer, que no tenía acceso directo a Robert cuando estaba en la casa con Maya. Robert trabajaba largas horas cada día. Maya estaba en casa sola durante las mañanas y tardes, especialmente los fines de semana, cuando Robert se iba a trabajar como reparador de sistemas de aire acondicionado en edificios comerciales. Beverly miró el reloj. 23:42 de la noche. Mañana era sábado. Mañana podría estar cerca, casualmente. Podría simplemente aparecer. Podría entrar. Podría hablar con Maya. Una sola mujer enfrentando a otra sola mujer. Tal vez si Beverly pudiera explicar sin Robert presente, sin su interferencia, si pudiera convencer a Maya de que todo esto era un simple malentendido, tal vez Maya se ablandaría. Permitiría que Beverly viera a su nieta cuando naciera. Pero dentro de Beverly, en algún lugar profundo que ella misma no quería examinar completamente, existía un conocimiento diferente. Comprendía que la batalla por el control había terminado, que había perdido, y que la única cosa que le quedaba era tomar. Si no podía controlar la vida de Robert a través de la manipulación, entonces tal vez podía controlarlo a través del dolor, a través del duelo, a través de una pérdida tan profunda que lo dejaría destrozado, tan destrozado que tendría que volver a ella para reconstruirse. Beverly se levantó de su cama, caminó hacia su pequeño escritorio donde guardaba documentos y fotografías y abrió un cajón. Dentro había un diario que no había tocado en años. Lo abrió en una página al azar y allí estaba su propia caligrafía desde cuando era más joven. Si no puedo tenerlo, nadie lo tendrá. Pasó las páginas lentamente y vio un patrón en su propio pensamiento, un patrón de amenazas que nunca había cumplido, de ultimátums que nunca había ejecutado, pero que siempre había considerado. Esta noche, mirando el reloj, Beverly tomó una decisión. No era una decisión consciente como la de tomar un arma, como la de planificar cada detalle. Era el tipo de decisión que toma una mente enferma, una decisión por omisión, una decisión de dejar que el odio y el dolor existieran sin resistencia, una decisión de abandonarse al peor lado de sí misma. Ella no se dio cuenta de que estaba planeando un asesinato. En su mente, simplemente estaba considerando opciones, posibilidades. ¿Cómo podría intentar hablar con Maya? ¿Cómo podrían resolver esto? Pero en el subconsciente, en los rincones más oscuros de su psique narcisista, Beverly estaba escribiendo el guión de la tragedia. Y ese guión comenzaría el día siguiente, el 16 de marzo de 2024. Un sábado que parecería ordinario hasta el momento exacto en que se convirtiera en el peor día de la vida de Robert Shelton. 16 de marzo de 2024, sábado, 12:10 de la tarde. Robert se fue a trabajar a las 9:45 de la mañana. Maya estaba en casa, escuchando música que Linda le había regalado, disfrutando de la calma antes de la maternidad que se aproximaba. Su cuerpo sentía el cansancio que llega en el 8º mes, cuando cada movimiento requiere esfuerzo deliberado. Charlton dormía en el sofá junto a ella. Sus ronquidos suaves llenaban el silencio tranquilo de la casa. El timbre sonó. Maya no esperaba a nadie. Se levantó lentamente, con dificultad. Caminó hacia la puerta principal y miró el intercomunicador de video. En la pantalla estaba Beverly, peinada, con pantalones negros y una blusa beige, luciendo casi como una
socia comercial, no como una madre fuera de control. Maya abrió la puerta, pero no la dejó entrar inmediatamente. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, desarrollando un instinto que pronto se probaría profético. «Quería hablar contigo», respondió Beverly con una calma extraña en su voz. Maya cometió un error. Permitió que Beverly entrara. Pensó que tal vez una conversación podría ayudar, que tal vez sanar la herida era posible. Fue un error que le costaría la vida. Detrás de la puerta cerrada comenzó la conversación, calmadamente al principio. Beverly decía: «Esta es mi familia, mi hijo, mi nieta. No tienes derecho a excluirme de sus vidas». Maya, preocupada por la paz y la salud de su feto, pedía que Beverly se fuera. «Necesito que te vayas. Necesito tranquilidad antes de los partos». Beverly se negaba. Su voz se hacía más áspera, más fría. «Eres una mentirosa, una mujer manipuladora, y veo cómo controlas a mi hijo». Cuando Maya intentó ir a su habitación, cerrar la puerta, crear distancia física entre ellas, Beverly la agarró del brazo, la giró hacia sí. La pelea comenzó rápidamente y brutalmente. Maya, embarazada de 8 meses, no tenía la fuerza para resistir. Cayó hacia atrás. Su espalda golpeó el borde de la mesa de café. Un dolor agudo atravesó su abdomen. Cayó al piso, incapaz de levantarse. En este momento sucedió algo que cambió todo. En lugar de llamar al 911, Beverly vio que Maya se estiraba hacia su teléfono, intentando llamar para pedir ayuda. Y Beverly eligió. Tomó una almohada suave, amarilla, aquella que Maya amaba, la prenda que había estado con ella en cada momento de ese embarazo, y la presionó contra su cara. 90 segundos de asfixia. El feto moría de falta de oxígeno. El embarazo terminaba no con un nacimiento, sino con la muerte. Charlton recordaba el olor. El cerebro canino no funciona como el humano. No recuerda caras, sino firmas aromáticas, emociones asociadas con ellas. Cuando Beverly entró en la casa, su olor era uno. Cuando presionó la almohada contra la cara de Maya, cuando las ondas fantasmales del terror, la violencia, la muerte envolvieron la habitación, Charlton sintió la transformación. El perro ladró, saltó por la habitación, intentó posicionarse entre las dos mujeres, pero era impotente. Después de que Beverly se fue a las 15:30, dejando el cuerpo muerto de una mujer embarazada, tirado en el piso de la habitación amarilla, Charlton se quedó con su dueña. No se alejó de la habitación todo el día y toda la noche, yacía junto a su cuerpo, gruñía amenazadoramente si alguien más se acercaba. A las 18:30, Robert regresó a casa. Lo primero que vio fue a Charlton, temblando, con el pelaje erizado, gruñendo hacia la nada. Luego vio a Maya. Su grito fue escuchado por los vecinos. Su desesperación se sintió en toda la casa. A las 18:32 llamó al 911. La ambulancia llegó a las 18:40. Pero era demasiado tarde. Maya Alejandra Crawford y su hija no nacida Sofía estaban muertas. El médico forense que examinó el cuerpo de Maya observó algo inusual. Charlton, el perro que generalmente era amigable, que solía saludar a los oficiales de policía con la cola meneándose, ahora se comportaba de una manera completamente diferente. Se acercaba con cautela a algunos oficiales, permanecía completamente calmado. Pero cuando ciertos otros oficiales se acercaban, especialmente cuando pasaban cerca de donde Beverly había estado,
Charlton mostraba una reacción visceral. Gruñía, levantaba el pelaje, intentaba alejarse. Los detectives anotaron esto en sus informes, pero en ese momento no lo entendían completamente. Charlton había presenciado algo que los humanos no podían ver directamente, pero que su nariz canina podía detectar con precisión absoluta: la firma olfativa de un acto de violencia, de una muerte, de un asesino. El perro guardaba un secreto que su cuerpo exigía ser revelado cada vez que Beverly se acercaba, aunque su boca no pudiera formar las palabras humanas que explicaran lo que había sucedido. La detective Elizabeth Moreno, 42 años, 19 años en la policía de Portland, especialista en crímenes violentos, llegó a la escena a las 19:15. Sus primeras observaciones fueron simples pero reveladoras: sin forzamiento de puertas, puertas cerradas desde adentro, nada robado. El asesino había sido dejado entrar. Las segundas observaciones fueron más oscuras. El cuerpo de Maya mostraba signos de asfixia, paro respiratorio. Las terceras observaciones fueron perturbadoras. Charlton, un animal con reputación de ser tranquilo y amigable, se había transformado en una bestia protectora. Moreno notó algo que otros podrían haber pasado por alto. El perro reaccionaba de manera diferente a cada oficial, calmado con algunos, pero había un momento, cuando Beverly llegó a las 21 horas, llamada por Robert para que estuviera con él en su duelo. Charlton ladró con una intensidad que requirió 2 intentos de sacarlo de la habitación. Moreno escribió en su cuaderno: el animal muestra miedo-agresión específica a una mujer en particular. Requiere análisis. La toxicología pasó limpia. La autopsia fue definitiva. Muerte por asfixia, compatible con sofocación por almohada. El feto murió por hipoxia in útero. Las huellas dactilares encontradas en un pedazo de la mesa de café que Beverly tiró al basurero. Beverly Shelton. El ADN de sangre en el desagüe de la cocina. Mezcla perteneciente a Maya y Beverly. Las fibras de tela de un suéter desteñido encontrado detrás de un cojín del sofá. Análisis microespectral coincidía con la ropa de Beverly. El GPS del teléfono móvil de Beverly, 1208. Llegada a Elm Street, 1535. Salida. Las búsquedas de Internet desde su teléfono, realizadas desde esa ubicación entre las 12:15 y las 14:30. ¿Cuánto tiempo puede una persona vivir sin oxígeno? ¿Puede una caída matar a una embarazada? ¿Signos de trauma craneoencefálico? ¿Qué hace la policía para determinar la hora de muerte? Beverly había buscado respuestas mientras Maya moría. Cada prueba era una pieza del rompecabezas. Cada pieza apuntaba a una conclusión inexorable. Beverly Shelton había matado a su nuera embarazada. El móvil era complejo, pero tangible. Control, pérdida, narcisismo herido, la necesidad patológica de venganza contra alguien que se atrevió a establecer límites. Y a través de toda esta evidencia científica, a través de toda esta tecnología forense, había un testigo que no podía hablar en palabras humanas, pero cuya conducta gritaba la verdad. Un bulldog llamado Charlton. El juicio comenzó en septiembre de 2024, 5 meses después de la muerte de Maya. Los jurados consistían en 12 personas de Portland, ciudadanos ordinarios que habían escuchado sobre el caso en las noticias, pero que estaban preparados
para juzgar solo basándose en los hechos presentados en la sala de tribunal. La fiscal Adriana Carter, 44 años, una mujer con voz de acero y mirada afilada, presentó las pruebas metódicamente: huellas dactilares, ADN, GPS, búsquedas en Internet. Cada elemento era un ladrillo en la pared de la acusación, cada uno fortaleciéndola. El defensor Martin Holloway intentó argumentar que fue un accidente desafortunado, una reacción de pánico. Pero la evidencia médica fue unívoca. Esto fue asesinato, no un accidente. El médico forense describió las marcas de asfixia, la fuerza aplicada, la intencionalidad. Los mensajes de texto de Beverly, reproducidos en la sala, mostraban un patrón de manipulación, amenaza y obsesión. Las búsquedas en Internet, realizadas mientras Maya moría, mostraban premeditación. Entonces, sucedió algo inusual en una sala de tribunal. La fiscal convocó a un testigo extraordinario. El doctor Terence Blake, etólogo veterinario con 15 años de experiencia, fue llamado a testificar. Explicó cómo los perros forman memorias olfativas vinculadas a eventos traumáticos, cómo pueden identificar estados emocionales extremos a través del olfato, cómo Charlton recordaba la firma aromática de Beverly, asociada con el evento más traumático de su vida. Luego, sucedió lo dramático. Charlton fue llevado a la sala de tribunal. El perro pasó junto a 4 mujeres en el corredor, permaneciendo completamente tranquilo. Pasó junto a una quinta mujer, Beverly Shelton. La transformación fue instantánea y visceral. Gruñó, su pelaje se erizó, intentó alejarse. Los jurados lo vieron. El público lo vio. La verdad se hizo tangible, audible, imposible de negar. No era un testigo que pudiera ser manipulado por un abogado hábil. Era un animal que no podía mentir, solo recordar. El veredicto llegó después de 3 días de deliberación. Culpable de asesinato en primer grado. Culpable de asesinato de un feto viable. Sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Beverly Shelton, la madre que sacrificó todo por su hijo, ahora pasaría el resto de su vida en una celda, mirando paredes grises, sin ver nunca a su hijo de nuevo. Su búsqueda de control había terminado en la pérdida total de libertad. Beverly Shelton se encuentra en la Institución Penitenciaria Federal para Mujeres, máxima seguridad. No ve a Robert. Sus apelaciones han sido rechazadas. El crimen fue demasiado claro, la evidencia demasiado contundente. Robert Shelton sigue viviendo en la casa de Elm Street, aunque pasa la mayor parte del tiempo en la casa de la familia de Maya. Ha creado una fundación en memoria de Maya y Sofía, ayudando a víctimas de violencia doméstica, luchando contra el control y la manipulación en familias. Nunca volvió a casarse. Charlton, el testigo silencioso, permaneció con él, transformado a través de rehabilitación psicológica en un asistente canino en escuelas, ayudando a niños a entender que la violencia es incorrecta. Se escribió un libro infantil sobre él, El perro que recordó, cuyos ingresos van a refugios para víctimas de violencia doméstica. Cada año, el 17 de marzo, la familia de Maya realiza un mitin conmemorativo. Se ha creado una beca en honor de Maya para estudiantes que estudian educación. Linda Morris, la amiga de Maya, se convirtió en voluntaria en organizaciones que luchan contra la toxicidad en relaciones familiares. Maya es recordada por sus estudiantes, su familia, su comunidad. Sofía es recordada como una vida no nacida, una oportunidad perdida, un futuro robado. Pero la memoria de ambas vive en los corazones de quienes las amaban.
y en el corazón de un perro que vio la verdad cuando nadie más podía verla. La justicia fue restaurada, pero el precio fue inimaginablemente alto. Beverly perdió a su hijo no por muerte, sino por la vida en una celda de máxima seguridad, aislada del mundo que una vez intentó controlar. Robert perdió a su esposa y a su hija no nacida. Maya perdió su futuro. Sus estudiantes perdieron a su mentora. Sofía nunca llegó a existir. Nunca conoció la vida que sus padres planeaban para ella. Pero de esta tragedia surgió algo profundo: conciencia, cambio, la comprensión de que los límites en las familias no son actos de abandono, sino actos de supervivencia, que el control disfrazado de amor es veneno, que a veces la verdad viene de donde menos la esperamos, de la lealtad silenciosa de un animal que simplemente no podía quedarse callado sobre lo que había visto. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.